Saludos amigos, hoy es viernes y cada viernes para nosotros es gran placer compartir con ustedes temas de interés internacional, que es básicamente a lo que nos dedicamos los viernes. Y el momento es más que oportuno para hablar concretamente de hechos que están aconteciendo actualmente. Desde el 3 de enero, desde la madrugada del 3 de enero, América Latina y el mundo tiene su vista puesta en lo que sucede en Nicaragua y lógicamente las decisiones que tome la Casa Blanca liderada por el presidente Donald Trump. Así es que Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, estaremos con ustedes, excúsame, tranquilo. Estaremos con ustedes precisamente compartiendo estos hechos de interés y Henry Ebrard estará abordando igualmente un tema económico de mucho interés. Hablará de ya las remesas que constituyen un récord de ingreso en divisa a la economía de la República Dominicana durante el año 2025. Así que Henry Ebrard estará precisamente abordando ese tema. Bueno, buenas noches Carlos, buenas noches Jorge, ¿qué tal? Carlos, Manuel, buenas noches. A ustedes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Bueno, es la primera vez que compartimos en vivo contigo, ya al inicio del año 2026. Y esta oportunidad, como dije, es brillante y oportuna para tratar un tema que nos ocupa a todos, por lo menos despierta la atención de todos. Yo inicialmente quería preguntarte sobre tu impresión sobre lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del 3 de la madrugada del 3 de enero del 2026, el arresto de Maduro y su esposa y las consecuencias subsiguientes que ha provocado este hecho en relación ya con la situación interna en Venezuela. Bueno, creo que es muy temprano sacar conclusiones, nadie sabe lo que va a pasar. Sin duda alguna ha habido un resultado que todos lo estamos viendo en imágenes de que Donald Trump afianzó su plan de marcar la pauta de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, lo que me llama la atención ha sido la reacción de la comunidad internacional en torno a esos eventos. Hemos visto tres posiciones, una ha sido más tajante, que ha sido el apoyo en contra de Maduro, así tal y como lo estoy exponiendo, por ejemplo, el caso argentino, ecuatoriano, que son más firmes en esa posición. Ha habido otra visión que es más fijando un apoyo a Maduro en contra de lo que ha pasado, como es el caso mexicano, el caso colombiano, el caso brasilero. El presidente saliente de Chile también fijó posición. Y ha habido posiciones ambiguas, para decirlo así, no son tan tajantes para tomar una u otra posición, no se han polarizado, que ha sido el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, Francia, España. Pero hay dos casos muy curiosos que sí me llaman la atención, que han sido aliados de Maduro, vamos a decirlo así, del líder chavista, más no de Venezuela. También disculpa que América Latina luce dividida. Efectivamente, y muy evidentemente, sí. Parece que ha sido polarizada. El caso de Turquía y Qatar, países aliados muy cercanos a Maduro, que han expresado también condenado la desdicha, pero también se han abierto a la posibilidad de cooperar, a servir de espacio y escenario para entablar negociaciones, eso por una parte. Hemos visto también que el tema internacional de los organismos internacionales han fijado posición, la mayoría con cierta preocupación, sin duda alguna ninguno ha expuesto como que su apoyo a esta maniobra que ha hecho Estados Unidos en Venezuela. Y es importante destacar que se caen esos mitos en torno a que Estados Unidos es un país débil, de que la doctrina Monroe, hoy en día Don't Roll, ha perdido vigencia, que el tema de los ataques y el tema de la demostración de poderes, la teoría de los juegos ha quedado en el pasado, es todo lo contrario. Y pienso que Putin es el mayor perdedor de lo que ha pasado en los últimos meses, ni siquiera años, en el mundo. Hemos visto que ha perdido influencia en Siria, hemos visto que un importantísimo aliado como era Maduro ya no está en los pedestales del poder. Hemos visto que ha perdido protagonismo Rusia, esa influencia rusa en el mundo y sobre todo en la región ha perdido un desgaste. Pero a pesar de todo lo que estoy diciendo en contra de Putin, creo que el principal objetivo de Estados Unidos y de Trump es China. En el binomio que fue objeto del asalto o el arresto, digamos, el pasado 3 de enero, está también Cilia Flores, porque la gente solo se enfoca en Nicolás Maduro.
pero entendemos que la señora Flores también era un importante engranaje de poder en Venezuela. ¿Cómo lo puedes definir? El papel que llevó Cilia Flores, no solamente obviamente como primera dama, al lado de Nicolás Maduro, una primera dama muy activa, sino también como una de las principales asesoras de el fallecido expresidente Hugo Chávez. Yo puedo calificar a Cilia Flores como el poder tras el poder, la que verdaderamente de facto tenía como que los hilos de poder durante el gobierno de Maduro dentro del... ¿Tanto así? Sí, sin duda alguna. Ella es como el enlace, la persona que estuvo muy cercana al presidente Chávez, pero la parte tecnócrata, la parte institucional, la parte nominal del poder ha sido Maduro, sin duda alguna. Es importantísimo verla no solamente como la esposa, la primera dama, como dicen los chavistas, la primera combatiente, sino como una figura de alto poder en Venezuela, que quizás por su rol que hoy en día ha presentado mucha resistencia, femenino, un poco dócil, pero la mente maestra en torno a eso, gran poder que ha habido Venezuela, ha sido Cilia Flores. Fíjate que hay gente, Pero- he escuchado a algunas personas decir, para seguir con esa línea y luego pasar a otro tema, Manuel, disculpa, que uno de los grandes criterios que tomó en cuenta Hugo Chávez para seleccionar a Nicolás Maduro como su sucesor, todos vimos ese discurso, muchos de nosotros lo vimos hasta en vivo, fue mi caso, de señalar a Nicolás Maduro como su sucesor, fue precisamente que al lado de él iba a estar la señora Cilia. No solamente eso, sino que era un poquito más dócil de acuerdo a las instrucciones y estrategias que tenía tanto Chávez como La Habana, de acuerdo a sus planes de Venezuela. Hay que recordar el recorrido que ha tenido Maduro. Parece que hoy en día los perfiles presidenciales son cancillería, es decir, manejar la política exterior del país, está involucrado en la política internacional, un toque también del poder legislativo, que también lo tuvo Maduro y no lo tuvo Diosdado Cabello, para decirlo así, y un perfil vicepresidencial. Él se construyó o aprendió a ser presidente dentro de la presidencia de Venezuela. Es un hombre que podría llevarse un poco más de consenso, un poco menos reaccionario, un chavista originario, a diferencia de lo que están surgiendo hoy en día. Y creo que era en ese entonces la mejor imagen. Ahora bien, hay que recordar, y yo creo que ser muy responsable y subrayar esta parte. El chavismo no está representado en una figura personalizado en un hombre como lo es Nicolás Maduro. Es un fenómeno que está distribuido en varias personas, es una ideología ya. Es decir, que no es como esas ideologías de extrema derecha del siglo pasado que tú al decapitar al liderazgo se derrumba la pirámide, no necesariamente es así hoy en día. Y sin duda alguna, la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela no necesariamente recae en Maduro, sino en varias personalidades, bien, que muchísimas personas cometemos el error de personalizarlo y capitalizarlo, ya sea en una institución, en un edificio, en este caso, en una persona. Sí, dos cosas que llaman la atención. Venezuela vive ahora mismo un régimen de facto, a pesar del maquillaje aparentemente legal que le ha dado la Corte Suprema venezolana al ordenar a Delcy Rodríguez que sea presidenta encargada del Poder Ejecutivo, de la presidencia. Me llama la atención el término de presidenta encargada y no de presidenta interina. ¿Qué establece en este caso la Constitución de Venezuela? Porque de lo que se está planteando es el tiempo. Donald Trump ha dicho, bueno, cuando las condiciones sean adecuadas, entonces habrá un proceso de transición segura. Pero uno dice, ¿cuándo estarán vigentes esas condiciones y cuándo la administración Trump entendería que se podría dar un proceso de transición seguro en Venezuela? Porque todavía estamos esperando que en Irak haya condiciones. Sí, eso por un lado, sí, es muy oportuno esa observación. Eso por un lado. Por el otro lado está la situación interna en los Estados Unidos. Es decir, en torno a Maduro, aunque ha habido realmente aplauso con su detención, la comunidad internacional objeta la violación al orden internacional. Es decir, se ha violentado el orden internacional al detener a un presidente en ejercicio y llevarlo a una cárcel en los Estados Unidos. Y eso pasa incluso el propio Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la suerte de Maduro bajo este esquema? Realmente cuáles son las pruebas contundentes que tiene Estados Unidos, porque hemos visto que del expediente que se le formula a Maduro se elimina esto del cartel de los soles, lo de narcoterrorismo. Eso no aparece en el expediente que ha presentado la Fiscalía de Nueva York en este caso. Entonces hay cosas como que plantean muchas incógnitas, genera mucha
realmente incongruencia, realmente lo que está pasando en torno a todo esto. Pero ese detalle que te pregunté sobre Delcy Rodríguez es importante. Claro. Sin duda alguna, creo que un abogado constitucional daría la respuesta nominal de lo que está pasando. La diferencia entre una presidencia encargada y una presidencia interina es su fecha límite. Una tendría que llevar a cabo elecciones próximamente, mientras que la otra no. ¿Por qué hago énfasis en lo que un abogado podría responder? Porque yo lo respondo de una manera más politológica, de acuerdo al poder. Es irrelevante cuál era la posición o el título que tendría nombrada la hoy en día presidenta Delcy, porque hay un plan que hay que seguir, hay una estrategia, un acuerdo que se llevó a cabo entre Estados Unidos y el chavismo y parece que no contempla una presidencia encargada o interina, disculpa, una presidencia interina, sino más bien encargada. Es decir, de acuerdo a la acción y al plan de Estados Unidos. El término encargada no implica tiempo, es decir, podría incluso durar 20 hasta años. el resto del mandato que entre comillas, le quedaría a Maduro. Creo que la naturaleza de encargada es que tiene un fin, que es temporal. Ok, vamos a la naturaleza, que es temporal, porque no ha sido electa, también hay un vacío, nadie se hubiese imaginado este escenario, pero no nos encarguemos de la parte judicial, vamos a encargarnos de la parte estratégica y geopolítica y de poder. Porque hay que aclarar que no hay sucesión presidencial en Venezuela, como aquí, No, que aquí tenemos un presidente y una vicepresidenta. No es electa. Exacto. Efectivamente, no es necesario, el presidente lo puede nombrar a lo largo de su gobierno. Pero el caso es que no nos enfoquemos en la parte legal y judicial, ni las vacías, ni las lagunas, sino vamos a enfocarnos en la estrategia, el plan y el acuerdo que están cumpliendo los estadounidenses con el chavismo, de que tú tienes que ser anunciada como presidenta encargada, no interina, no me sirve eso ahora, y vas a seguir los siguientes pasos de acuerdo a nuestro plan que vamos a cumplir en Venezuela. Esa por una parte. La segunda parte, lo del derecho internacional, hemos visto que últimamente, y lo hemos discutido... No, sobre todo se está hablando de una ilegalidad de la acción de Estados Unidos porque no se comunicó previamente al Congreso de que se iba a hacer lo que ya algunos senadores y representantes dicen que fue un acto de guerra. Es decir, eso no se comunicó al Congreso. ¿Hasta qué punto esto podría impactar ya en un juicio a Nicolás Maduro? Claro, el problema está que los planes del Pentágono están muy por encima de los intereses y la institución estadounidense. A pesar de que hemos dicho en este espacio de que el poder federal estadounidense es muy fuerte y también que es un sistema semipresidencialista. Pero cuando el Pentágono tiene un plan que hay que llevarlo a cabo y se unieron como que varios puntos para que se llevase a cabo esa operación militar en Venezuela, hay que llevarlo a cabo. También Trump justificó el porqué que iba a haber muchos filtraciones, iba a ofrecer resistencia, iba a ser un anuncio que sin duda alguna le acabaría ese título de sorpresiva a su operación. Historia, yo siempre me apoyo en la historia. Hemos visto que ocurrió lo mismo con Gaddafi, ocurrió lo mismo con Saddam Hussein, con Noriega. Es decir, el derecho internacional y el tema, lo hemos establecido que la autodeterminación de los pueblos, respetar la soberanía, siempre está entre comillas, porque hay un plan que tiene Estados Unidos de acuerdo a esa operación y que no le importa muchísimo tiempo. Hemos visto también las reacciones de los aliados más cercanos de Maduro. Han sido también ambiguos, no han sido tajantes. Después de lo que pasó en Venezuela, nunca nadie se hubiese imaginado una llamada entre Petro y Trump y ocurrió. Es decir, Trump creo que será recordado como ese líder que se encargó de desenredar esos nudos en todo el mundo, para decirlo así, porque lo hemos visto que no es si nos ha estado y que ha cumplido un año de mandato y nos quedan 3. Bien, y hemos visto cómo le gusta hablar y negociar con los chicos malos. Lo hizo con Corea del Norte, con Kim, la gestión pasada. Es decir, no le molesta meter la mano al sartén y quemarse. ¿Qué nos espera en un futuro? Hay que ver con muchísima especulación. Hay analistas que supuestamente presumen, no es un hecho, de que seguirán los bombardeos. Otros dicen que el periodo de Delcy sería de 6 meses a 2 años. Otros hablan que no están descabellados de una especie de intento de golpe de Estado, un golpe de Estado o un autogolpe de Estado en Venezuela. Es decir, son tantos escenarios que serían irresponsables uno como que encasillarse en uno. Nadie se hubiese imaginado lo que ocurrió el 3 de enero, ni siquiera los más seguidores de lo que está pasando en Venezuela predecir lo que ocurrió el 3 de enero, porque todo lo que vemos en la política
hoy en día se basa en dos cosas. Uno ha sido un ejemplo como el caso de la reunión con Zelensky y con Trump, que yo agradezco a Dios que todos fuimos testigos de eso, que así se manejan las negociaciones. Un tema de discusiones fuertes, un tema de negociaciones en materia energética, bien, un tema de roces. Eso es una parte de cómo se maneja la realpolitik. Y por otra parte, es el asunto de que hoy en día todo es teoría de los juegos. De acuerdo a la decisión o acción que tú tomes, yo llevar a cabo unas consecuencias. No es nada al azar, nada está planificado, ni siquiera Estados Unidos supo lo que iba a pasar, porque yo creo, sin duda alguna, que hay que analizarlo y también alejarse también de esos juicios de valor y opiniones en las redes sociales de muchísimos analistas. Es decir, es un algoritmo, para decirlo así, de acuerdo a los pasos y situaciones que se presenten en ese evento, tú tomas una decisión. Bueno, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, parece mostrar un doble discurso. Para su parroquia, sus seguidores en Venezuela, ella habla de soberanía, que no seremos colonia, que Estados Unidos no puede venir aquí a pasarnos... El discurso del chavismo. El discurso del chavismo. Y luego, para su audiencia internacional, ella habla de apertura, cooperación, una nueva era en Venezuela. Hasta cierto punto, ¿qué tan sostenible puede ser esa esquizofrenia discursiva para los próximos meses o quizá para el año que resta? No lo veo como una esquizofrenia, ni de una paranoia, ni una insensatez, todo lo contrario. Ni como una bipolaridad de marca mayor. Para nada, es todo lo contrario. En el tema de las políticas lo que se basa, y lo dijo Trump, son las acciones. Son las acciones que tú llevas a cabo. Ahora bien, que lo acompañes o no con un discurso no es necesario. O con dos, en este caso. En este caso dos y totalmente antagónicos, y tú puedes ser una ideología como son los marxistas en chavistas y extender tu mano hacia Estados Unidos del capitalismo por las acciones que tú llevas a cabo. Vamos a verlo de otra manera, que sería que esas acciones que las estamos viendo hoy en día estuviese acompañado con un discurso pro-estadounidense o pro-imperialista. Sería desastroso. Por eso que en las políticas lo que manda son las acciones que tú llevas a cabo, más no el discurso. La retórica es irrelevante, pero que muchísimas personas caen en eso y siguen escuchando el discurso de que esta es la realidad, más no se enfocan en lo que está pasando. Bueno, buena alumna de los chinos, que hablan de un partido comunista y los chinos lo que menos son es comunistas. El eterno debate entre la teoría y la práctica. Bueno, interesante el tema. Vamos a continuar después de esta pausa, sobre todo porque vamos a escuchar el comentario de Henry Ebrard sobre resultados económicos, de desempeño económico en la República Dominicana durante el 2025. Nos vamos a la pausa y posteriormente regresamos con Henry Ebrard. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas.
a través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Henry Ebrard nos aborda un tema importante en materia económica y es las remesas. República Dominicana obtuvo cifra récord en el envío de remesa al país y precisamente Henry Ebrard nos aborda este tema en su comentario económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, y en este primer viernes del año, en cuanto a lo que es la producción de este programa, vamos a concentrarnos sobre un sector que es uno de los buenos termómetros finalmente de la actividad económica en la República Dominicana, que es la generación de divisas básicamente a través de 4 sectores: las exportaciones de bienes, el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa, en momentos cuando ya el Banco Central empieza a dar a conocer los primeros elementos del cierre del año 2025. Importante señalar que en el año 2024 esos 4 grandes rubros, exportaciones de bienes, de servicios, incluyendo turismo, remesas e inversión extranjera directa, habían alcanzado un récord el año 2024 de 43.842 millones de dólares, y se esperaba, y con esto
había crecido 8.7%, aportando 3.500 millones de dólares adicionales, y se esperaba, las últimas proyecciones hablaban de que pudiéramos alcanzar un nuevo récord en este año 2025, 46.500 millones de dólares, un crecimiento de un 6.1%, unos 2.700 millones de dólares adicionales, lo cual es muy positivo, de los cuales destacan 14.900 millones de dólares exportaciones de bienes, un crecimiento de un 7.4%, las exportaciones de servicio en 15.100 millones de dólares, incluyendo 11.200 por el lado del turismo, remesas por 11.700 y finalmente inversión extranjera en 4.800 millones, con un crecimiento de un 6.1%. Ya tenemos la cifra oficial de remesa, que la publicó en el día de ayer el Banco Central, indicó que cerramos finalmente con un nivel récord de 11.866 millones de dólares, o sea, 166 millones adicionales a las proyecciones que se tenía, con lo cual ya no estamos hablando de 46.5, sino ya de 46.7 millones de dólares. Por encima de esto, tenemos que en el caso del turismo, probablemente que la cifra logra cerrar un poquito más alto de lo que se pensaba, porque el mes de diciembre, tal como se presentaron los datos ayer, ha sido un dato excepcional, sin mezclar turistas, que son los que llegan por vía aérea, con los visitantes, que son los que llegan por los cruceros. En el mes de diciembre, escuchen bien, 976.747 turistas llegaron durante el mes de diciembre, un crecimiento extraordinario de un 10.5%, lo cual quiere decir que ya se ha recuperado definitivamente el nivel del sector turismo finalizando el año tal como se pensaba, por lo que pensamos que con la constante subida de los precios del oro, vamos a tener probablemente unos sectores generadores de divisas que van a terminar probablemente cerca o quizás un poquito por encima de los 47.000 millones de dólares, porque tenemos que inversión extranjera, que estaba proyectando en 4.8 mil millones de dólares, finalmente estaría cerca de 4.900. Entonces, yo creo que es factible que efectivamente tengamos sectores generadores de divisas que terminen creciendo más de lo que era previsto, alcanzando probablemente esos 47.000 millones, con lo que pudiéramos estar proyectando alcanzar los 50.000 millones de dólares en el año 2026, si se confirma efectivamente la muy buena disposición de esos principales sectores, el turismo, que alcanza finalmente un nuevo año récord en el año 2025, los cruceristas que por primera vez en la historia pasaron los 400.000 llegadas en solamente un mes. En fin de cuentas, esto augura de que definitivamente estamos empezando el año 2026 en mejores condiciones de a cómo arrancamos el año 2025, una economía que está reacelerando cuando iniciamos el año 2025 con una economía que sí había crecido bien en el año anterior, pero que estaba más bien en una fase de desaceleración. Si a eso añadimos que los impactos a corto plazo de la situación venezolana son favorables para la República Dominicana, menores precios del petróleo y sobre todo mayores precios del oro, en fin de cuentas, es probable que este año 2026 hasta el momento pinta que va a ser muchísimo mejor para la economía dominicana que en el año 2025. Con esta buena noticia cerramos nuestro comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto, esperamos estar con ustedes para esa cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante análisis y comentario económico. Jorge, se está hablando de una especie de protectorado petrolero con Venezuela. Es decir, la decisión del presidente Donald Trump incluso ha colocado en primer orden el petróleo de Venezuela dentro de esta agenda que se ha trazado la Casa Blanca con Caracas. Eso es lo fundamental. Ya incluso está documentado. Él anunció que 30 millones o 50 millones de barriles de petróleo estarán llegando a Washington, que Washington va a vender ese petróleo y los recursos los va a administrar el propio Donald Trump. Entonces hay compañías petroleras norteamericanas que ya, según esa visión de Trump o esa decisión de Trump, están dispuestas a invertir miles de millones de dólares para reconstruir lo que es toda esa industria petrolera venezolana. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Drill, baby, drill. Hay unos analistas que lo exponen, como tú dices, como un protectorado estadounidense sobre el petróleo, otros lo hablan como una especie de tutelaje. El asunto es el siguiente: per se, el gobierno estadounidense no compra petróleo. Bien, es lo que allana el territorio para que sus industrias petroleras privadas americanas sí hagan eso. Y me acuerdo de esa rueda de prensa histórica que expuso Donald Trump después de lo que pasó el 3 de enero. Dijo que va a facilitar el retorno de estas industrias petroleras que estuvieron en Venezuela, que fueron expulsadas, para decirlo así, tras las expropiaciones de Chávez de sus activos en Venezuela. Por eso es que él habla del petróleo de nosotros, los estadounidenses. Pero bueno, está bien, Chávez tomó decisiones, pero la industria petrolera venezolana se nacionaliza cuando Carlos Andrés Pérez. Desde los 70. Sí, pero no fue sino hasta que el presidente Chávez tomó un mayor control de no solamente la nacionalización, sino la expropiación de activos estadounidenses en territorio Perdón, precisión histórica. Si se nacionaliza desde los 70, ¿es Carlos Andrés Pérez? Sí. Creo que, todavía, Carlos Andrés Pérez gobernó toda esa, ¿o fue intermitente? Desde los 70 y luego hubo el bipartidismo entre Radicos y Copellanos, pero fue el primer gobierno y él volvió entonces al poder. Él volvió luego para el tema de Chávez, cuando Chávez intentó dar el golpe de Estado. Efectivamente, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez es que se nacionaliza la industria petrolera. Entonces, la posición ahora de Trump parece que va de la mano con los empresarios energéticos, que es yo te peino y tú vas y haces tu desarrollo. No es ningún secreto para nadie los datos de la OPEP y otros organismos internacionales que exponen que Venezuela en los últimos años no ha exportado el petróleo que estaba acostumbrado, los 3 millones de barriles diarios. No pasa sino de los 1 millón. Es decir, también ha habido una depreciación de la industria petrolera venezolana en ese territorio y por eso es que es una oportunidad importante para los estadounidenses en desarrollarse eso y exponer ese petróleo. Ahora bien, yo me baso también del discurso de Donald Trump como candidato el año pasado que defendía de que el petróleo venezolano es extrapesado y en realidad es así. Es decir, que tiene un proceso también para que sea más comercial, que no es como el de Medio Oriente, que es facilito, súper ligero. Ha expuesto también los republicanos que están en el poder de que Estados Unidos tiene bastante petróleo, tiene reservas internacionales, reservas nacionales full. Y eso que también ha expuesto la posibilidad estratégicamente no lo explota. Y cuenta con el fracking también, que es una fuente amplísima. Es una herramienta importantísima que está utilizando Estados Unidos y sobre todo los republicanos que no están de acuerdo con el tema medioambiental, que es una oportunidad más para el tema. Si no les convence las justificaciones que les estoy diciendo en materia energética, tiene un importantísimo aliado en Medio Oriente llamado Arabia Saudita con Aramco, que exporta más de 10 millones de barriles de petróleo. Es decir, entonces es más bloquearle el suministro a los otros que yo autosuministrarme. Digamos, esa es la lógica de Estados Unidos. Posiblemente sea eso, posiblemente también sea... Para ahí la lógica esencialmente comercial y
una política de geopolítica, apoderarse de ese recurso natural de Venezuela. Eso es lo que está claro. También está con el tema geopolítico, hacerle frente a China, bien, de que ha tomado muchísimo territorio e influencia en América Latina. Eso no es ningún secreto para nadie. Pero el asunto está que tienes a los árabes que te exportan muchísimo petróleo. Una de las promesas electorales de Trump ha sido bajar el precio de la gasolina, que lo vamos a ver y lo estamos viendo. Entonces, pero tomar decisiones en torno a lo que está pasando es muy temprano. Creo que lo de Trump es un discurso también que ha servido como muro de contención para ser expuesto ante el mundo como el imperialista que ha tomado los petróleos y de Venezuela. Pero hay que también ver un tema también de los acuerdos que estaban los estadounidenses en Venezuela que no fueron respetados, bien, y que había disputas en juicios internacionales. Y también hay que ver qué es lo que va a pasar con la faja petrolífera del Orinoco, que es donde están las mayores supuestamente reservas internacionales de petróleo, pero hay también un temas comerciales muy delicados que en los próximos meses y cuidado años, como yo lo expongo los años, se va a ver más claro. Se vuelve compleja toda la dinámica del comercio petrolero a nivel geopolítico y parece que la Casa Blanca tiene su mira, Jorge, en México. México desde principios de los 90 mantiene una política, ellos la definen como humanitaria, de servir aproximadamente 50,000 barriles de petróleo semanales a Cuba. Y parece que el último envío fue de 80,000 barriles. Y parece que al Departamento de Estado esto no le agrada. ¿En qué posición se está colocando México y cuáles riesgos asume por su aparentemente bien intencionada política humanitaria? Que ha sido histórica sin duda alguna, es decir, el envío de petróleo mexicano hacia Cuba ha sido desde hace muchísimo tiempo, no es recién. De hecho, la Cancillería mexicana enfatizó de que no ha cambiado, no ha variado los barriles que ha enviado Cuba, se mantiene con ese acuerdo. Hemos visto que posiblemente la política del Departamento de Estado sería acortar los financiamientos de los países amigos de América Latina hacia Cuba para debilitar aún más la situación que vive ese país, para que sea un poquito más simple. Porque parece que la estrategia con Cuba... Ya Trump dijo que pende de un hilo. Sí, parece que la estrategia con Cuba, sí, Cuba es muy importante, nos queda muy cerca, es que implosione su situación política. Como que ahí no se quiere hacer nada, sino como que se degrade tanto la situación socioeconómica que sean los mismos cubanos ya los que resuelvan su asunto. No estoy de acuerdo, lo mismo dijeron de Venezuela y tenía que venir un activo o algo de afuera para llevar a cabo la explosión, más no implosión. No creo que Cuba puede ser más marginada y más destruida de lo que está en materia socioeconómica. Posiblemente algún factor internacional, llámese Estados Unidos, sirve de catalizador para algún tipo de cambio en ese país. Sí. Ahora bien, creo que lo de Marcos Rubio es algo más personal con lo de Cuba que lo de Venezuela. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, señores, vámonos a una pausa y retornamos. Interesantísimo del programa de este viernes. Así que retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora,
El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jorge, se ha iniciado lo que se podría denominar la transición política en Venezuela. Y esa transición política ya anunciada previamente por Marco Rubio cuando habló de la hoja de ruta que se va a seguir en el caso de Venezuela, se concretiza con la liberación de presos políticos en Venezuela. No se sabe el número de presos realmente liberados porque Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, cuando habló de esto solamente dijo una cantidad importante de personas, pero hay varios nombres que probablemente te llamen la razón, te despierten más o menos el interés. Está Rocío San Miguel, parece que este es un activista y abogado de derechos humanos que tiene la doble nacionalidad, española, sí, venezolana. Está Enrique Márquez, un ingeniero y es candidato presidencial. Miguel Moreno da Pena, que es Andrés Martínez Adames y José María Vasos, Ernesto Gorbe Cardona, me parece que son españoles todo esto. Pero eso es parte de lo que se liberó y de los nombres que hasta ahora se conocen. ¿Qué impacto tiene esto en Venezuela? Es decir, en términos de que se trate de personas que tienen alguna presencia política importante en esa nación. Lo más importante hay que recordarle que desafortunadamente el chavismo usó a los presos políticos como una especie de comodín, desafortunadamente para cualquier tipo de negociación o especie de presión, de mecanismo de presión, ser usados. Y lo estamos viendo ahora, después de lo que pasó en enero, empiezan inmediatamente a soltar y a ceder cualquier tipo de espacio y comodines, como el caso de los presos políticos. El otro factor importante es que la mayoría de los detenidos son hispanos, o sea, españoles, bien, y hay unos que ciudadanos franceses, entre otras cosas, y hay unos americanos, que ha sido la primera etapa y camada de los liberados que responden también a esos llamados de esos países ante la liberación de sus nacionales que estaban en ese país. Van a faltar muchísimos más personas que están presas hoy en día, pero posiblemente sean excarceladas a lo largo del tiempo. Creo que es una especie de acuerdo u obligación por parte de Marco Rubio que le hizo el chavismo.
Bueno, a mí me gustaría preguntarte de manera más profunda. Hay una transición, las cosas en Venezuela van a cambiar eventualmente, no sabemos el tiempo, pero entendemos ya... Si mañana, si pasado, si traspasado. Si en 3 años, pero se inició un proceso de cambio. ¿Qué pueden aprender las próximas clases políticas que van a ir instaurándose en Venezuela de lo que era Venezuela previo al chavismo y por qué ascendió el chavismo? Wow, qué buena pregunta. Me gusta. Porque ahora no podemos decir que todo el 100% de lo que hizo el chavismo fue malo. El chavismo se ha sostenido todos estos años por alguna razón, y hay algo, aunque sea mínimo, que puede aprender los sucesores políticos de este país de por qué esa, hay que decirlo, esa claque política se mantuvo tanto tiempo. El tema que ocurre en Venezuela es el siguiente. También hablar de transición está entre comillas, nadie sabe si es así o no. Posiblemente sea una evolución del chavismo, podría ser una mutación del chavismo, puede ser una devolución o una revolución. Nadie sabe más o menos lo que va a pasar. Lo que sí va a haber es cambio. Entonces, cuando yo les pongo la palabra cambio a mis asesorados políticos, les digo que el cambio puede ser tanto bueno como puede ser malo. Claro, sí. Pero peor de lo que estaba pasando en Venezuela, no lo creo. Eso por una parte. Siendo alguna, lo que vivió Venezuela previo al chavismo fue una crisis de partidos que ocurrió en toda Latinoamérica y apostaron a dejar al lado la institucionalización y apostar a la personalización, es decir, a un Mesías que le va a prometer el cielo en la tierra. ¿Qué pueden aprender esa clase política venezolana? Primero, son los ciudadanos que tenemos que aprender de esa experiencia, los que están en Venezuela y que pueden votar, de que cuáles serían los posibles líderes de ese país, que no hayan sido vinculados al chavismo, ponerle fin a esas ideologías totalmente polarizadas y extremas, ver lo que está pasando en el mundo, no dejarse llevarse por los sentimientos y más por la razón. Entender el contexto actual que vive ese país, que hay una recuperación sobre todo económica que permea lo social, apostar también en los mecanismos democráticos, bien, y lo más importante y desafortunadamente para los que son antiimperialistas, llevársela bien con los Estados Unidos. Sin duda alguna creo que posiblemente el próximo líder post-Delcy, post-chavismo, tiene que llevársela muy bien con los estadounidenses. Posiblemente también sea un títere o un delfín de Washington. Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sin duda alguna tiene que llevar a cabo doctrinas en materia de política internacional que sean de gusto de los estadounidenses. Por ejemplo, alejarse de Cuba, alejarse también de China y de Rusia. Sí. Una pregunta que no puede faltar. ¿Qué sucederá con la oposición venezolana, neutralizada virtualmente por el propio presidente Donald Trump, pero se podría pensar en un futuro cercano en el regreso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia para hablar de los dos personajes de mayor interés en el ámbito de esa oposición? Lo he dicho antes, lo digo ahora de nuevo, en Venezuela hay diferentes tipos de oposición. Está el venezolano que ofrece resistencia a la revolución bolivariana, están varios opositores que conviven y apoyan a vivir con el chavismo, está la otra oposición que es un poquito más radical, que es la antes de María Corina, que enfrentaba el chavismo, pero el tema no es unir a la oposición, es que, como lo enlazamos en la primera pregunta, diferenciar a la oposición de los intereses que buscan estos para llegar al poder. Eso por una parte. La posición de María Corina, sin duda alguna, recientemente, esto es una primicia, se va a reunir con Donald Trump en los próximos días, va a visitar Washington. De hecho, lo anunció el día de ayer Trump, de que le cae bien, personalmente le cae bien. Hay que desestimar todos esos informes y opiniones de que es por un tema del Premio Nobel de la Paz. No, eso va más allá. Creo que van de la mano, se le lleva muy bien, sobre todo Marcos Rubio, con María Corina, a diferencia de Donald Trump con María Corina, y vamos a ver qué nos depara en futuro. Hay que tener un poco de serenidad y moderación porque lo que espera Venezuela necesita de personalidades que están involucradas desafortunadamente al contexto del chavismo y poner una figura como María Corina y va a ser un poquito contraproducente. Bueno, el propio Marco Rubio al finalizar una reunión con legisladores decía que al final Estados Unidos garantizaba que, por ejemplo, soltaría a Venezuela
para que trille su propio camino. Es decir, y eso necesariamente tendría que pasar por un proceso ya donde se plantee unas elecciones en Venezuela que pueda de alguna manera revertir el orden que tiene actualmente. Claro, el proceso de ahora es un proceso traumático, bien, que necesita de liderazgo vinculados al chavismo y con Estados Unidos, y necesita también como que allanar el terreno en materia sobre todo económica y política, estabilidad política, porque a pesar de todo hay importantes figuras y activos del chavismo dentro del ejército. Y sería contraproducente, y eso aprendió muchísimo Estados Unidos, de lo que pasó en Medio Oriente, de decapitar y dejar así un vacío de poder con un proceso paulatino de liderazgo en Venezuela. Sí. Bueno, hay otro dictador latinoamericano que parece que la gente no lo ha escuchado mucho, que es Daniel Ortega. ¿Cómo le puede afectar esto a la dictadura nicaragüense? Bueno, pierde un importantísimo aliado personalizado como es Maduro, sin duda alguna, pero ha habido vínculos entre el chavismo y Nicaragua todavía. Lo que sí me llama la atención, voy a hacer un paréntesis antes que se me olvide, es el caso del presidente uruguayo, que cuando ocurrió lo del 3 de enero expuso el canciller de este país su apoyo al chavismo de lo que ocurrió en ese entonces. Sin embargo, hace unas pocas horas, el presidente de ese país dijo que es una buena noticia de lo que pasó en Venezuela. O sea, eso es lo que ocurrió con Maduro, sin duda alguna le da la bienvenida, y hubo resistencia y reclamos de la Cancillería venezolana chavista ante lo que dijo el presidente. Es decir, que lo que estamos viendo es que el liderazgo latinoamericano que medianamente estaba siendo seducido por el chavismo se está acabando. Pero lo más acérrimo, como es el que queda, como es el nicaragüense y sobre todo el de La Habana, es sin duda un golpe duro, y hay analistas muy importantes de Estados Unidos que los enfocan como los próximos objetivos de Washington. Primero Nicaragua, para acorralar ya por fin lo que sería La Habana, que sería como esa fuerza matriz que ha emergido el poder y vinculaciones en toda Latinoamérica con el tema del socialismo del siglo XXI. Va a haber otros actores que son más pragmáticos, que van a tratar de llevársela bien con Dios y el diablo al mismo tiempo, que es el caso de Petro y Lula, sin duda alguna, que lo hemos dicho anteriormente, lo volvemos a decir acá, que fueron muy ambiguos y nada tajantes sobre el caso de Lula, sin duda alguna puede haber sido más activo de acuerdo a los importantes vínculos. Ahora bien, hay algo que muchas personas desestiman y no se recuerdan, la importante información que tiene Nicolás Maduro en su poder. Es decir, él posiblemente podría llevar un acuerdo con la justicia americana, liberar a Cilia a cambio de información importante de líderes de Latinoamérica. Es decir... Bueno, pero hay quienes pueden servir de testigos en su contra. Por ejemplo, el Pollo Carvajal. Bueno, que ha sido... Yo creo que ha sido una de las personas más útiles para la operación que hizo Estados Unidos en Venezuela. Él, Clive Alcalá, entre otras personas. Pero el pollo, sin duda alguna, se convirtió en un gallo en emitir información importante en materia militar, y para eso creo que fue fundamental para lo que ocurrió el 3 de enero. Brevemente, porque ya el tiempo se acaba, Groenlandia y la posición de Europa y la situación dentro de la OTAN, porque Estados Unidos parece decidido a tomar posesión de esa isla de Dinamarca. Es por una visión netamente geopolítica, también territorial, incrementaría en la superficie de este país sin duda alguna. Hay una propuesta que se filtró en las redes de que estarían premiando con $1 millón libre de impuestos a los habitantes de esa isla y convertirlos en ciudadanos americanos. Es decir, una oferta que sin duda alguna Carlos no rechazaría, ¿verdad? No, $1 millón. $1 millón le cambia la vida a cualquiera. Libre de impuestos, o sea, le costaría muy económico, bro, $55.000 millones a los estadounidenses. Es una expansión territorial, incrementaría su superficie, creo que eso es lo que se darían a los habitantes. Otra cosa, había que compensar a Dinamarca. Ya veremos cómo lo entrega Copenhague. Sí. Pero el tema es una expansión geopolítica nada más. Sí. Bueno, interesantísimo el programa del día de hoy, tratando un tema que está muy actual, la situación en Venezuela. Para concluir, en mi portal digital se publica un artículo, por ejemplo, por la redacción, que concluye analizando realmente lo que llama la amarga experiencia de los venezolanos. Habla del terreno transcurrido a partir de Chávez, a partir de la situación actual. Y concluye diciendo que la experiencia para América Latina es que no todo lo que brilla es revolución y no todo lo que es intervención es salvación. Es decir, que
esa es la experiencia que nos deja a América Latina esa situación que está viviendo Venezuela. Señores, muchas gracias por su sintonía. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, hemos compartido con ustedes esta hora realmente tratando un tema básicamente de mucho interés y un interés oportuno porque está vigente actualmente. Así que muchísimas gracias, buen fin de semana y recordarle que además de las frecuencias de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.